Bueno, buenas tardes. Yo soy Mauro Costantini, soy médico, soy anestesiólogo. Trabajo hace unos 10 años en esto de la ecografía en el paciente crítico. Antes que nada quiero agradecer a la empresa Tecnoimagen y bueno, a Patricia Latini, Eugenia y Corina Escames por brindarnos esta posibilidad de comunicar, de transmitir lo poco o lo mucho que sepamos sobre estos temas en un momento muy particular de nuestra realidad. Bueno, primero que nada, como va a ser una charla muy, digamos, motivacional y poco formal, quería plantearles una serie de objetivos a cumplir durante la charla. Primero, no va a ser una charla magistral, o sea, odio decir esto, de empezar diciendo lo que no va a ser la charla, pero es importante que tengan en cuenta esto. No va a ser una charla magistral, fundamentalmente porque en el momento que estamos viviendo hay muchísima información. Tanta información que es natural y lógico que mucha de la información médica que hay circulando no tenga la suficiente fortaleza y rigurosidad a la hora de investigarse. Lógico porque necesitamos conocer lo que está pasando en otros lugares del mundo en cuanto a esta pandemia, pero por otro lado hace que tengamos que ser muy cuidadosos a la hora de replicar lo que se comenta y se escribe en este momento. Lamento decirles que tampoco en esta charla van a aprender ecocardiografía, ¿sí? La verdad es que aprender ecocardiografía requiere un entrenamiento, pero bueno, la idea es, como les decía al principio, tratar de motivarlos en el conocimiento de la herramienta. Tampoco les puedo transmitir experiencia, porque la verdad es que nosotros todavía estamos mirando la pandemia desde un lugar un poco como esperando la ola del tsunami, pero todavía no llegó. Así que la experiencia que les puedo comentar tiene que ver con la posibilidad que he tenido de comunicarme a través de webinars como estos con referentes en la ecografía y en la ecocardiografía en Europa, y bueno, ellos han comentado su experiencia en relación a la ecocardiografía en COVID, pero yo no les puedo comentar esa experiencia y creo que no hay nadie en Argentina todavía que tenga experiencia sobre el uso de la ecografía en COVID. Pero sí les puedo comentar la experiencia que tengo y que tenemos en el lugar donde yo trabajo sobre la ecografía y la ecocardiografía puntualmente en este caso en pacientes críticos. Pero sí les puedo decir que mi percepción es que esta pandemia está hecha para la ecografía en el paciente crítico. Así que para hablar específicamente de los objetivos de esta charla, si al final de la charla podemos responder estas preguntas simples, yo me voy a dar por satisfecho. Primero, ¿qué es la ecocardiografía focalizada o focus? ¿Por qué la tenemos que usar en el paciente crítico y puntualmente en esta pandemia? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Y dónde la vamos a usar? Entonces, si podemos responder estas simples preguntas, yo creo que me voy a dar satisfecho en esta charla. Primero, para dar un marco de referencia para los que no conocen mucho de ecocardiografía y puntualmente no conocen la ecocardiografía en el paciente crítico, FOCUS o ecografía point of care o ecocardiografía dirigida, son nombres que recibe esta herramienta que, como ven ahí en el artículo que les dejo publicado en julio de 2014, fíjense que hace relativamente poco, se publicó el primer artículo donde se le da un marco de referencia a la ecocardiografía en el paciente crítico. Este es un consenso basado en evidencia y donde hay un montón de expertos
en la materia y se pusieron de acuerdo en qué implica la ecocardiografía focalizada. Y los puntos más importantes son estos. Primero, que es una ecocardiografía realizada por no cardiólogos. Fíjense, ya en la palabra misma está excluyendo a los cardiólogos, y esto no tiene ninguna animosidad, simplemente para entender que es una ecocardiografía que se realiza en situaciones que son poco habituales para el cardiólogo, como son la falla cardíaca y la falla respiratoria. O sea, lo que hace es dar un marco de referencia para una herramienta que habitualmente era utilizada solamente por los cardiólogos, para entenderla como una herramienta para el clínico, ¿sí? Para el que está con el paciente y en una situación puntual como es la inestabilidad cardíaca o respiratoria. Obviamente, como es una herramienta para situaciones críticas, es tiempo sensible. Vamos a estar pocos minutos, es más, hasta han establecido una serie de una X cantidad de tiempo donde se considera lo razonable, pero no importa tanto el tiempo, sino que está en relación a que la persona que tiene que usar Focus como herramienta tiene que tener en su mente una serie de preguntas para la cual la ecocardiografía en este caso va a dar respuestas, porque los diagnósticos posibles van a ser pocos. En general, se utiliza de forma dicotómica, o sea, de entender que uno se plantea un diagnóstico y que la herramienta nos diga si es sí o no, de forma binaria, respondernos, y de esta forma entender cómo podemos llegar o descartar diagnósticos. Otra cosa importante es, como seguramente lo van a ver mañana si tienen acceso al webinar que va a dar la doctora Costa, que dicho sea de paso, los invito a que la vean, es una referente en todo esto. Es razonable entender que la ecocardiografía se va a extender a otras áreas anatómicas, no solamente uno se va a quedar con lo que va a ver en el corazón, sino que lo va a contextualizar a lo que pasa en otros lugares. Y finalmente todo esto nos va a permitir dirigir el tratamiento de los pacientes críticos. Y obviamente, para darle un marco de referencia a la herramienta, no reemplaza el examen del cardiólogo, o sea, son cosas que van paralelas y son complementarias. Bien, otras aseveraciones que hace el consenso de expertos es que es muy importante que para que nos sirva la herramienta tenemos que utilizar ciertas ventanas limitadas, ¿sí? No son muchas menos que las que usa un cardiólogo habitualmente, pero es importante que estas ventanas las usemos en forma sistemática y que le saquemos toda la información posible a cada una de las ventanas, y mejor si podemos utilizar combinación de ellas, siempre que el tiempo lo permita, para chequear lo que uno ve en una zona del corazón en otra ventana. Estas son las ventanas básicas que recomienda WinFocus, que es una sociedad que nuclea a los ecocardiografistas que hacen pacientes críticos, y donde vemos tres ventanas básicas: la ventana apical, la ventana apical que vemos aquí, en este caso con una vista de 4 cámaras, la ventana paraesternal con la vista en eje largo y la vista en eje corto a nivel de los músculos papilares, y finalmente la ventana subsifoidea, que tiene la vista de vena cava y la vista del eje largo o de 4 cámaras. El orden que uno utiliza es indistinto, pero es importante que sea sistematizado, que uno siga un orden para no perder el examen y que de esta forma sea ordenado. A veces no se pueden utilizar más de una ventana, a veces por cuestiones técnicas, pero a veces porque uno busca una respuesta a una pregunta muy puntual, por ejemplo, en el contexto de un paro cardíaco, con tener una sola vista en el momento que se dejan las compresiones torácicas, se puede hacer una sola ventana y eso es suficiente.
Bien, estas son las ventanas clásicas, las vamos a repasar rápidamente. Acá tenemos un paraesternal eje corto a nivel de los músculos papilares. Es una excelente ventana porque permite evaluar muchas cosas en una sola vista. Fíjense, aquí se ve en semiluna cómo se ve habitualmente el ventrículo derecho. Fíjense, esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho, o esto lateral y medial. Y fíjense cómo se ve muy bien la contractilidad general, global del ventrículo izquierdo, con los músculos los músculos papilares, tanto el anterolateral como el posteromedial, ¿no? Y es una muy buena ventana para valorar llenado ventricular y contractilidad regional. También evaluar la movilidad del septum, que como vamos a ver más adelante, es muy importante para ver la interdependencia ventricular. Otra ventana básica es el paraesternal eje largo, otra, digamos, de las ventanas clásicas, donde podemos ver, esto es anterior, esto es posterior, esto es el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, las válvulas, la válvula mitral con su válvula anterior y posterior, la válvula aórtica, el tracto de salida y el ventrículo derecho. Es una ventana también clásica que permite valorar contractilidad, tamaño de cavidades, función valvular grosera, otra ventana muy clásica. Luego tenemos el apical, 4 cámaras, ¿sí? Donde podemos ver las 4 cavidades, aurículas y ventrículos, ¿sí? Y podemos ver también la función valvular y la función ventricular, tanto derecha como izquierda global, y fundamentalmente la evaluación del tamaño de las cavidades. Aquí tenemos por debajo la ventana subsifoidea, 4 cámaras, donde de la misma forma, fíjese que son todas ventanas que permiten ver el corazón en forma global, que eso es el objetivo de la ecografía en el paciente, de la ecocardiografía en el paciente crítico. Y finalmente, la ventana subsifoidea vena cava, que sirve para valorar un poco el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava, para poder estimar la presión venosa central. Bien, estas son las ventanas clásicas. Estas ventanas surgen de un protocolo paradigmático, el protocolo FATE, que es un protocolo que usaban estas ventanas, estas mismas ventanas, y usándolas en forma ordenada, un grupo de daneses en una terapia intensiva, lo que hicieron es ver qué pasaba si uno usaba estas ventanas en forma protocolizada en el contexto de pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica. Y lo que vieron es que haciendo este simple protocolo y observando, fíjense, en ningún momento se habla de medición, en ningún momento se excede la ecografía bidimensional, acá no hay Doppler, solo en algún momento se pensó en usar el modo M, pero ya las guías hablan de tratar de sacar el modo M y usar el modo bidimensional solamente. Entonces, con simplemente ver patologías obvias, se relacionaba el grosor y el tamaño de las cavidades en las distintas ventanas, en las distintas vistas. Se trataba de, por lo que se llama Abel o estimación visual, ver cómo se contraía tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Se hacía una ecopleura, fíjense que ya estaba el concepto hace más de 15 años de integrar la ecocardiografía a otras áreas, y siempre, una vez que uno tiene unas imágenes, tiene que contextualizar lo que está viendo al cuadro clínico del paciente, o sea, si no son imágenes aisladas. Lo interesante de este protocolo es que lo que encontró esta gente es que cuando más vistas se tenían, más sensibilidad diagnóstica obtenían. O sea que fíjense lo importante de tener una imagen en una vista y chequearla en otra, porque eso impactó fuertemente en algo que para nosotros es decisivo, que la suma de estudios permitió que hubiese información nueva en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los pacientes, y en un porcentaje muy elevado cambió el diagnóstico y cambió el enfoque terapéutico. O sea, fíjense el impacto que tiene la ecocardiografía en el paciente crítico, demostrado en este trabajo,
ya les digo, paradigmático, y a partir de este protocolo se hicieron muchísimos protocolos parecidos, pero este demostró la utilidad de la ecografía en el paciente crítico. Presentada la herramienta, o sea, el primer tópico, que era el ¿qué es Focus? Quiero, de forma muy, digamos, coloquial, explicarles por qué pienso que, y no solamente yo, o sea, gente que está viviendo la pandemia más de cerca que nosotros, por qué creen que Focus es fundamental en la pandemia. No sé, la mayoría de ustedes si tienen contacto con la virología. La verdad que yo desde la anestesiología, poco y nada. La verdad que, como muchos de ustedes, me empecé a enterar de la pandemia por informaciones periodísticas, pero sinceramente cuando tuve la oportunidad de leer este artículo publicado en febrero, fíjense, uno lo habla como que pasó hace mucho y pasó hace poquito, en febrero, que había un virus que estaba ocasionando una enfermedad muy grave. Había escuchado algo de China hasta ese momento, pero nunca me había puesto a leer de qué se trataba. Y este artículo es muy interesante porque le da definición a lo que realmente, digamos, publicado en el Lancet, o sea, una revista con llegada importante en el medio médico, que estamos ante un virus que ocasionaba un síndrome respiratorio severo, pero bueno, hasta ahí era más o menos lo mismo que pasaba con la gripe hace unos años. Pero lo interesante de este artículo es que empezó a señalar cosas relacionadas a que, si bien el órgano de choque es el pulmón en esta pandemia, este maldito bicho también genera una gran lesión endotelial, y esto impacta en un montón de órganos. O sea, vamos a tener que los casos graves van a tener afectación multisistémica, y que mucho del pronóstico y de la mortalidad de los pacientes está marcado por la falla multiorgánica. Y esto, bueno, ustedes ya lo saben, en el primer mundo el nivel de contagiosidad y la gravedad del cuadro ha llevado al colapso del sistema de salud. Esto lo saben ustedes igual que yo. Estas fotos viajan por el mundo, colapso de las urgencias en Italia, en España. Bueno, esto es lo que nos aterra realmente. Y si me preguntan a mí, yo nunca viví un escenario de guerra, pero esto es lo que más se parece para mí a un escenario de guerra puntualmente relacionado al sistema sanitario, ¿no? La verdad da mucho miedo, realmente estamos todos muy aterrados de la resolución que puede llegar a tener en nuestro país, aunque tenemos la ventaja de que no está pasando todavía con el impacto que está teniendo en el primer mundo y en China, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas en este contexto tiene la ecocardiografía, ¿no?, en la pandemia? Obviamente, quien esté en la trinchera de esta guerra va a tener que ver muchos pacientes críticos, va a tener que lidiar con la alta tasa de contagiosidad, no solamente por el riesgo de contagiar a los pacientes en el examen entre un paciente y otro, sino que hay alta chance de que nos contagiemos nosotros. Por lo tanto, es fundamental tener herramientas que nos permitan hacer triage de los pacientes, ¿sí? Esto va a permitir aliviar mucho, y esto sí lo han contado de primera mano colegas del primer mundo, la necesidad de algo que tenga el clínico en la trinchera para hacer el triage. Difícilmente hoy nos imaginemos que esta sea la imagen de cómo van a manejar las personas que estén en la trinchera el examen físico de un paciente que tenga sospecha o que tenga confirmación de COVID. La mayoría de nosotros, cuando estemos en la trinchera, vamos a estar así, ¿sí? En el mejor de los casos con un EPP1 o 1.2, donde vamos a tener 2 cofias, una máscara que nos aprieta y unas escafandras. Así que difícilmente yo me imagino que los médicos que estén en la trinchera
usen un estetoscopio para revisar a sus pacientes. Y como yo no me lo imagino, tampoco se lo imaginan los italianos. Fíjense, este es un artículo publicado también en el Lancet de un grupo de emergentólogos italianos que directamente dicen que debemos usar menos el estetoscopio y más el ultrasonido. Y las razones son bastante obvias, o por lo menos para mí son bastante obvias. Tenemos un método diagnóstico que lo usamos en pie de cama. O sea, es la ecografía, la vamos a usar al lado del paciente. Ya sabemos que la tomografía para la patología respiratoria es el gold estándar, pero tener una herramienta al lado en la cabecera del paciente es algo fundamental. Además, es extremadamente sensible. Los primeros estudios muestran que la ecografía es mucho más sensible que la radiografía. Obviamente tiene la ventaja de ser repetible, la podemos hacer las veces que querramos, con la ventaja, sabiendo que esta es una enfermedad que en pocas horas los pacientes se deterioran mucho, es una herramienta que nos permite ir evaluando a los pacientes momento a momento, sin necesidad justamente de trasladarlo por si hay algún cambio y hacer un estudio radiológico. Obviamente en relación a otros estudios complementarios es barato, ¿sí? Ni hablar, ¿no? En relación a la tomografía y a la radiografía. Y además, está estudiado que es el mejor método que tenemos nosotros en el examen físico que nos garantice la seguridad para nosotros y para los pacientes. Cuando uno va a auscultar a un paciente, más allá de lo difícil de maniobrar con un EPP, imagínense que yo me tengo que acercar al paciente para auscultarlo, y eso está visto que puede facilitar que en ese intento de revisar al paciente nos podamos contaminar. La gran ventaja es que si hacemos esto y nos sirve, no necesitamos trasladar a los pacientes para utilizarlo en la decisión clínica de qué vamos a hacer con ellos. Entonces, yo creo que hoy el estetoscopio, como lo tenemos en mente, no debería ser el elemento fundamental para la trinchera del examen de nuestros pacientes, y debería ser algo como esto. Puede ser el inalámbrico, según los emergentólogos italianos sería el mejor porque no tiene cable. Entonces el ecógrafo, digamos, tiene la gran ventaja de que no tenemos que acercarnos mucho al paciente, podemos hacerlo de lejos, la ecografía, y es fácilmente desinfectable, sobre todo si no tiene cable. Pero si tienen un ecógrafo en urgencias que no se mueva mucho del sector donde están, es fácil de limpiar. Después al final, si quieren, podemos charlar un poquito sobre este tema. Por lo tanto, creo que en esta pandemia el estetoscopio debe dejar de ser nuestro, digamos, director del examen físico, y nuestro estetoscopio tiene que ser el ecógrafo. Bien, ¿para qué lo vamos a usar la ecocardiografía puntualmente en la pandemia de COVID? Como les decía al principio, la rigurosidad con que se hacen las recomendaciones es muy pobre. Sin embargo, sociedades muy prestigiosas como la Sociedad Americana de Ecocardiografía ya directamente da un lineamiento de recomendaciones, y en el título pone que el sonido salva vidas. O sea, fíjense el peso que tiene o que va a tener estas recomendaciones que vamos a repasar. Obviamente, y como les decía al principio, a pesar de ser una sociedad de ecocardiografía, pone o hace hincapié en la integración de la ecocardiografía con el examen de eco pulmonar y el examen vascular. Yo no voy a entrar en detalle en esto porque la doctora Costa seguramente lo va a dar con mucho detalle, la integración, pero sí es muy importante que entendamos que es fundamental que conozcamos por qué la ecocardiografía tiene que integrarse al triage cuando uno usa ecopulmonar en estos pacientes. Y además que hay series donde muestran que
los pacientes se presentan con manifestaciones cardíacas en una cuarta parte de los casos, o sea que podemos recibir en la trinchera pacientes que se manifiesten como pacientes cardiópatas, ¿sí? Bien, entonces, en la trinchera, el que va a estar y tener que decidir con estos pacientes se va a tener que enfrentar a que los pacientes van a tener enfermedades persistentes cardiovasculares. Muchos se van a presentar como shock y van a tener que hacer el diagnóstico diferencial. Muchos, y en relación a lo que genera este virus en cuanto a la coagulación, va a haber y de hecho hay un aumento de incidencia de tromboembolismo de pulmón, y vamos a ver qué impacto tiene la ecocardiografía en el diagnóstico de esto. Y como yo les decía, hay manifestaciones también específicas que son más raras, pero que cuando el SARS es florido, o sea, cuando la manifestación respiratoria es grave, suelen presentarse cuadros de miocarditis y de pericarditis propias del virus, que se ha visto en autopsias comprobando que la causa es el virus y no una enfermedad coexistente. Y obviamente vamos a tener que enfrentarnos a el diagnóstico diferencial de las causas de disfunción sistólica que pueden tener todos estos pacientes. Bien, la Sociedad Americana de Ecocardiografía propone para el triaje de la disnea un algoritmo donde en los pacientes que estén sospechosos o confirmados de COVID-19, más allá de la rápida historia clínica y el examen físico sin estetoscopio y el laboratorio, se evalúa las enfermedades cardiovasculares que puede tener el paciente, y la primera línea o el primer acercamiento al paciente tiene que ser con la ecografía. Obviamente va a ser la eco pulmonar, si los síntomas son respiratorios, el primer approach, pero si la eco pulmonar y la eco pulmonar es normal y la eco cardíaca inicial es normal, ese paciente puede ser que no tenga, a pesar de tener disnea, puede ser que no tenga ninguna enfermedad que requiera una atención muy aguda, o depende del protocolo que se tenga en cada lugar, puede ser que ese paciente se interne en algún lugar para no graves o se envíe a la casa. Bueno, eso va a depender de los protocolos, pero ya el POCUS, o sea, la ecocardiografía y la ecopulmonar, ya puede ser que nos dividan las aguas en qué tipo de paciente es ese y qué vamos a hacer con él. Ahora, si la ecocardiografía y la ecopulmonar tienen patología, bueno, uno tiene que seguir avanzando en su estudio. Como les decía, la ecopulmonar va a tener un patrón típico, que lo vieron con el doctor Tamagnone, realmente también dio una excelente charla sobre ecopulmonar, así que yo no voy a entrar en demasiado detalles cuál es el patrón típico, pero nos podemos encontrar con un patrón A, o sea, con un pulmón normalmente aireado en un paciente disneico, y en este punto puede ser que la ecocardiografía con una eco normal, con una eco pulmonar normal, nos dé información en el triaje de decisión de ese paciente. O podemos tener un patrón B difuso, que también la ecocardiografía nos puede dar alguna información de cómo proceder. Entonces vamos a plantear un caso, un paciente con disnea, que en la ecopulmonar tiene un patrón A normalmente aireado, o sea, ahí tienen las áreas de escaneo del consenso de expertos de ecopulmonar, que eso si lo vieron en la charla del doctor Tamagnone lo explicó. El patrón A, de patrón normalmente aireado, si bien las áreas de escaneo no son específicamente estas, y ya lo han formulado los expertos en Europa, que hay que ampliar un poco el área de escaneo, porque puede ser que nos estemos perdiendo de alguna zona con un escaneo muy general, pero imaginando que este es el escenario de que el escaneo es normal a nivel del pulmón, y el paciente está con disnea, la ecocardiografía nos puede ayudar a dividir estos pacientes. Fíjense, esto es una ventana subsifoidea, y
Fíjense que es una ventana con un escaneo totalmente normal. La función sistólica, o sea, el label de la función sistólica de este ventrículo izquierdo es normal, el ventrículo derecho se contrae también normalmente, las cavidades no están dilatadas, y para chequear esto en otra ventana vemos un parasternal eje corto en músculos papilares que muestra lo mismo. O sea, tenemos un paciente que tiene una disnea con un patrón A en el pulmón y con un ecocardio normal. O sea que es un paciente que puede, vuelvo a decir, yo soy anestesiólogo, pero dependiendo del contexto y en los protocolos del lugar, bueno, este paciente requerirá cierto tipo de tratamiento y cierto tipo de internación distinto a este paciente. Fíjense, esta es una ventana apical 4 cámaras. Fíjense el tamaño del ventrículo derecho. Fíjense, el ventrículo derecho ocupa la punta del corazón. El tamaño del ventrículo es decididamente más grande que el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y fíjense cómo estos son las aurículas, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Fíjense cómo la aurícula derecha abomba sobre la aurícula izquierda, cómo se nota una gran presión de la aurícula derecha sobre la izquierda. Y si se fijan con detenimiento, el ventrículo, el septum interventricular, está como comprimiendo el ventrículo izquierdo. Esto se llama strain del ventrículo derecho sobre el izquierdo. Esto es algo típico de cuando existe sobrecarga de presión de las cavidades derechas sobre las izquierdas. ¿Sí? Fíjense en otra ventana cómo esto lo vamos a chequear y se ve un signo que es muy característico, que es que, fíjense cómo en el patrón normal el ventrículo o septum tenía una forma de C, fíjense cómo se forma en forma de D, tanto en sístole como en diástole, y esto es lo que nos habla de que el paciente tiene signos de hipertensión pulmonar, ¿sí? O sea, hay algo que está probablemente en la vasculatura pulmonar que hace que haya una presión sobre las cavidades derechas. Esto en general, como el paciente tiene además patologías crónicas asociadas, eso se nota por la ecocardiografía que tenemos, esto no importa ahora, pero probablemente este sea el caso relacionando con el patrón A y la disnea de un EPOC reagudizado, porque no es el patrón típico que vemos en el tromboembolismo de pulmón, perdón. Lo que se suele ver en el tromboembolismo de pulmón, no se suele ver, es lo más específico, aunque es poco sensible, es esto que estamos viendo en la ecocardiografía del medio, si lo ven con detenimiento, tenemos un ventrículo derecho dilatado que comprime de la misma forma el ventrículo izquierdo, pero tiene una característica que es que la pared libre del ventrículo derecho está quieta y la punta se mueve mucho, o sea, tenemos una quinesia de la pared lateral y una hiperquinesia de la punta. Esto se llama signo de McConnell y es muy específico de tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Aunque es poco sensible, por eso a veces no lo encontramos. Hay otra situación que podemos encontrar que sí es más frecuente de ver en el tromboembolismo de pulmón, o sea, como hipertensión pulmonar aguda, es la misma ventana en los músculos papilares, pero que el septum interventricular solamente se rectifica en la diástole, ¿sí? Eso es cuando hay una sobrecarga de volumen, no de presión, sino de volumen, y eso se ve más frecuentemente en la hipertensión pulmonar aguda. Bien. Yendo un poco al otro escenario del triage de la disnea, es frecuente que digamos, como patrón de eco pulmonar, encontrarse con un patrón B difuso, o sea, en las 6 áreas de escaneo, o sea, 6 de un lado y 6 del otro, nos encontramos con, en 2 áreas contiguas y de forma bilateral, este patrón, o sea, líneas B, o sea, líneas que parten de la línea pleural y llegan hasta el borde de la pantalla, ¿sí? Eso es una línea B. Y este patrón, así como lo vemos, si bien desde el punto de vista de eco pulmonar podemos diferenciar a veces el origen cardíaco y el origen respiratorio, a veces en el agudo y con los equipos que tenemos es difícil darnos cuenta el origen de las líneas B. O sea, el síndrome intersticial no nos dice si lo que está ocasionando este artefacto son células o es agua, ¿sí?
La eco cardíaca nos puede dar una idea de eso. Fíjense, si yo asociado a este patrón B difuso en un paciente con disnea tengo este tipo de corazón, fíjense, en una ventana apical 4 cámaras, tengo un corazón que se contrae bien, que no tiene ninguna cavidad dilatada y que pareciera más bien hiperdinamico, asociado a una vena cava inferior que tiene menos de 1 centímetro y colapsa, puedo decir que este paciente tiene un edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿sí? O por lo menos que ese patrón no se relaciona a un problema cardiogénico, ¿sí? Esto es lo más frecuente que se encuentra, o sea, son pacientes que están con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tienen el patrón respiratorio, pero no tienen afectación cardíaca inicialmente. Pero si tenemos este paciente, fíjense, este corazón dilatado, las 4 cavidades dilatadas, pero sobre todo el ventrículo izquierdo, fíjense que no hace falta ser cardiólogo para saber esto y no haber visto muchas ecocardiografías. Fíjense si uno pone un punto en el centro, fíjense que no se acerca prácticamente a las paredes, es un corazón que no se contrae, prácticamente no se contrae. Y fíjense cómo, a diferencia del caso anterior, que el septum intraauricular abombaba de derecha a izquierda, este bomba de izquierda a derecha, o sea, hablando de que la presión que hay dentro de las cavidades izquierdas es muy elevada, o sea, la presión de fin de diástole de ese ventrículo está muy elevada. Y si a eso le asociamos la visión de la vista de vena cava, fíjense una vena cava que no colapsa y que tiene más de 2 centímetros, habla de que las presiones están muy altas dentro de esa cavidad cardíaca, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar que este paciente tiene un patrón B difuso con disnea y tiene un shock cardiogénico. Entonces, fíjense cómo la ecocardio nos puede dividir las aguas en un paciente que recibirá un tratamiento y otro paciente que va a recibir otro tratamiento. En el shock cardiogénico, entonces pensaremos más en restringirle volumen, quizás hacerle un diurético, y al otro paciente quizás hasta le pasemos volumen. Fíjense la diferencia y el impacto que tiene la ecocardiografía en esta situación. Bien, vayamos un poco en el mismo contexto de la disnea, ¿qué pasa cuando tenemos un patrón sospechoso? Cuando la ecopulmonar realmente nos dice, sí, esto es muy probable que sea COVID-19, o sea, tenemos las líneas B en cortina, tenemos las consolidaciones pleurales y la discontinuidad de la línea pleural, o tenemos el patrón de consolidación, todos ecografías pulmonares típicas de lo que se está viendo con el COVID-19. Pero ¿qué pasa cuando estos pacientes que tienen el SARS se presentan con un shock? ¿Sí? Además de tener un cuadro severo pulmonar, están francamente en shock o hipotensos y van a estar en shock en breve. Entonces es muy importante el impacto que tiene la ecocardiografía en valorar el patrón hemodinámico de estos pacientes, ¿sí? Para de esta forma poder dirigir el tratamiento. O sea, vamos a ver que no es lo mismo este SARS en distintos contextos. Fíjense, la presentación más habitual del SARS es un poco la continuidad de lo que yo les decía en el caso anterior. Cuando yo tengo un SARS típico en contexto de estas imágenes, es lo más frecuente que vamos a encontrar, es un paciente que está hiperdinámico. Fíjense el ventrículo izquierdo que tiene en la ventana de músculos papilares, el beso de los músculos papilares, con una vena cava muy pequeñita que colapsa al 100%. Bueno, esto es típico del patrón hiperdinamico, los pacientes que tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que si están en contexto de shock, vamos a plantearnos que es un shock distributivo, un shock hipovolémico, y son pacientes que van a requerir probablemente en el manejo inicial fluidoterapia o vasopresores. Distinto es si el SARS en contexto de shock se presenta con estos corazones. Fíjense, esto que estamos viendo, estas dos ecografías, obviamente no son pacientes con COVID, pero son para representar lo que sí han visto en otros lugares del mundo. Este es un paciente, fíjense como en 4 cámaras, fijándose más que nada en el ventrículo izquierdo, cómo se contrae un poco la pared lateral, territorio de la circunfleja, un poco se engruesa la parte basal septal, que es de la coronaria derecha, y prácticamente no se mueve el territorio de la ascendente anterior. Y fíjense que
la contractilidad global está disminuida. Si vemos en otra vista, fíjense en el paraesternal eje corto, cómo se contrae más o menos bien la circunfleja y cómo engruesa un poco el territorio de la descendente anterior, pero la parte anteromedial del ventrículo no se contrae. O sea, este paciente tiene un shock cardiogénico a punto de partida de un infarto del territorio de la descendente anterior. También han encontrado, y se ve con más frecuencia, sobre todo en una serie en China, casos como estos que se suelen encontrar también en el ámbito quirúrgico, pero son bastante más infrecuentes, que fíjense, acá tenemos una ventana también de músculos papilares, como hay una disfunción sistólica importante, se contrae bastante mal el corazón, pero si se fijan, tiene como un bamboleo y no hay una coronaria que uno pueda reconocer. Hasta hay como un movimiento excesivo de la pared anterior. Esto es lo que se definió como miocardiopatía relacionada al estrés y está definida como el síndrome de Takotsubo. Es algo que ha aumentado en el contexto de la pandemia de COVID. Y por supuesto vamos a tener casos como estos, que el paciente tiene un shock cardiogénico en relación a la descompensación que genera sobre una patología cardíaca previa, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que genera el COVID, y vemos que un paciente que ya tenía una disfunción ventricular severa en relación a una patología persistente tiene un shock cardiogénico. Entonces, estas tres formas de disfunción sistólica y shock cardiogénico están, digamos, en esta revisión están señalados como las causas más probables de disfunción sistólica en este contexto, ¿sí? Dijimos el aumento de incidencia de IAM, los pacientes tienen, hay también autopsias sobre el aumento y de forma poco habitual de aumento de la trombosis coronaria, de las coronarias. Después lo que les contaba de la disfunción sistólica relacionada al estrés, el síndrome de Takotsubo, y la descompensación de patologías previas. También el SARS se puede manifestar en contexto de shock con esto, digamos. Fíjense cómo el mismo cuadro clínico puede tener ecocardiografías totalmente disímiles y que tienen tratamientos hasta a veces opuestos. Fíjense la importancia, el impacto que tiene el tener en el triage la posibilidad de hacer una ecocardiografía precoz a los pacientes. O sea, se vio que también los pacientes que se presentan con SARS, un grupo también menor, no es lo más frecuente, pero se pueden presentar con un cuadro de pericarditis y derrame pericárdico, y en el contexto de shock, tener que tener otro tipo de tratamientos. Fíjense en esta ecografía como vemos algo que se llama el swinging heart o corazón batiente, como el corazón parece como nadara dentro del líquido. Esto es muy fácil de ver, diagnosticar, no hace falta muchas vistas de esto para darse cuenta del derrame pericárdico. Y no tiene tanto que ver con la cuantía, sino con el impacto que genera esto sobre el cuadro clínico. Podemos tener derrames severos, pero que el paciente no tiene clínica, pero si el paciente tiene un pequeño derrame y está en shock, entonces podemos hacer el diagnóstico o presumir el diagnóstico de taponamiento cardíaco, ¿sí? Hay ciertos signos que nos van a dar una idea de taponamiento, digamos, de punto de vista ecográfico, como son el colapso diastólico de las cavidades derechas, sobre todo el ventrículo derecho, que no es el caso, pero si un paciente está hipotenso en este contexto, hay que valorar la necesidad o bien de drenarle líquido o bien de generarle un aumento de presión en las cavidades para que no se colapsen y no genere un taponamiento. O sea, fíjense cómo la ecocardiografía en este caso nos puede ayudar mucho al enfoque terapéutico de los pacientes. Bien, todo esto surge de lo que hay escrito en evidencia. Fíjense, esto es un reporte hecho por la Sociedad Americana de Ecocardiografía, conjuntamente con el Colegio de Emergentólogos Americanos. Fíjense que los cardiólogos son las personas que hacen este
este consenso, y dicen directamente que la ecocardiografía, puntualmente el focus, es una herramienta fundamental en el diagnóstico, manejo inicial y triage de decisión en la cabecera del paciente crítico. O sea, fíjense que los mismos cardiólogos nos están diciendo que esta herramienta la tiene que usar el clínico que está en la trinchera. ¿Sí? ¿Dónde vamos a usar focus? Bueno, como yo les decía, para mí el principal impacto, no solamente para mí, para la gente que la está viviendo en el primer mundo, el impacto va a estar en la trinchera, o sea, en las urgencias. La posibilidad de tener un ecógrafo va a hacer la diferencia en todo lo que hablamos antes, en dónde va a estar, dónde va a ir el paciente, cómo vamos a encarar el tratamiento, evitar que vaya muchas veces a hacerse una tomografía o que tenga que venir el cardiólogo a decirnos cómo manejar un shock, ¿sí? Obviamente, ¿se puede usar en una segunda línea? Obviamente. Lo puse así, campamento, porque es en la internación, o sea, el paciente que ya decidió internarse, y bueno, y la eco también en este caso, la eco focalizada, la ecocardio focalizada también nos permite ver si el paciente se empeora, si el paciente mejora, una respuesta que tiene al CPAP, bueno, esas son cosas que exceden un poco la charla, y ni hablar que hay mucho escrito sobre el uso de cuidados intensivos de la ecocardiografía, o sea, ya hablando un poco, excediendo lo que es el focus, la respuesta a volumen, por ejemplo, es algo que uno necesita conocimiento de Doppler, ni hablar la valoración de la función diastólica para el winning del ventilador, o la interacción corazón-pulmón para seteo ventilatorio. Bueno, son cosas que exceden un poco la charla, pero que también es para que entendamos que la ecocardiografía crítica avanzó en un montón de lugares en esta guerra. Ya para terminar, y espero que se lleven de esta charla, es que la ecocardiografía en este caso, pero la eco en general tiene que ser nuestro estetoscopio, por múltiples razones, si se quiere, para cuidarnos, para cuidar a los pacientes, para evitar que circulen los pacientes por la institución en donde trabajan. Fundamental para el triage de decisión, fundamental eso. Yo creo que el impacto que va a tener esto lo vamos a ver en las publicaciones en los próximos meses, de cómo la ecografía impacta en el manejo de los pacientes con COVID. Pero requiere entrenamiento. El focus, la ecocardiografía, si bien focus es fácil de aprender, no requiere una curva de aprendizaje muy larga, pero requiere entrenamiento. Eso no les voy a mentir. Hoy las opciones, al no poder realizar cursos presenciales, hoy hay opciones en línea, para utilizar la simulación en escenarios controlados. Tenemos la suerte nosotros en nuestro medio de tener simuladores que permiten el entrenamiento de los colegas. Y otra cosa muy importante es que la ecografía requiere el aprendizaje con entidades que estén validadas y que permitan certificar los conocimientos que tenemos para ver el expertise que hay en la ecografía. No es me pongo a hacer ecografía y nada más. Yo creo que es muy importante que aprendamos que tenemos que hacer cursos que nos permitan validar nuestros conocimientos. Por mí nada más. Muchas gracias por la atención y bueno, dejo abiertas las preguntas que hayan surgido. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Eugenio, no sé si vos tenés alguna. No, fue bastante claro todo. Acá están agradeciéndote, Mauro. Muchas gracias. Bueno, entonces si no tenemos... A ver acá, sí, agradecimientos. Un link donde aprender ecocardiografía, Mauro.
Bueno, Después, la verdad hoy la oferta en aprendizaje es elevada, la verdad, y de calidad. La verdad, aprender ecocardiografía es leer, ver, hacer, leer y hacer, hacer, hacer y hacer. Lo que pasa es que la ecocardiografía requiere la supervisación. O sea, si bien se puede aprender viendo videos, la posibilidad de sacar ventanas requiere, para que la curva de aprendizaje sea razonable, estar supervisado, ¿sí? Esa es la verdad. Hay otras cosas que se pueden aprender solamente viendo, pero la ecocardiografía y la obtención de ventanas requiere la supervisación. O sea, yo les recomiendo fuertemente que los cursos que hagan sean en cierta forma presenciales, no hoy, pero sí que tengan supervisación, si se puede ser remota, porque les va a cortar la curva de aprendizaje. Y una cosa que yo lo iba a nombrar en la charla al principio, que bueno, después lo saqué porque no sabía quiénes iban a escuchar esto, pero como me soplaron que muchos de los que están escuchando son colegas, anestesiólogos, hay algo muy importante que tenemos que entender, algo que viví, es una experiencia, les voy a contar, que han vivido otros en la experiencia, es hacerse amigo de los cardiólogos. En general, con la ecografía, y hay una historia que, bueno, no viene al caso, pero hay una historia de un tema de incumbencias, de que es por qué la gente que no es de diagnóstico por imagen, la gente que no es cardiólogo, ¿por qué va a ser ecocardio? Bueno, porque los mismos cardiólogos se dieron cuenta que, fíjense, la bibliografía que les mostré está toda avalada por las sociedades de ecocardiografía, de cardiólogos, porque justamente es una herramienta que se usa en otro contexto. Entonces, por eso les digo, hay que hacerse amigo de los cardiólogos, en el sentido que primero ustedes le van a decir, che, a ver, ¿qué estoy viendo? Lo que estoy viendo está bien, explícame. Y bueno, ustedes van a querer ser amigos de los cardiólogos, pero a medida que pasa el tiempo, el cardiólogo se va a dar cuenta que ellos los quieren tener amigos a ustedes, porque ¿quién le va? Che, decime si está lleno o vacío, si se contrae bien, a las 3 de la mañana, a la segunda vez que lo llama el cardiólogo te dice, mirá, mejor te enseño, porque la herramienta es para otra cosa. Y eso es lo que tienen que tener bien claro, y que es una herramienta que se les suele tener miedo, y es algo que hay que aprender, que todos los que estamos en medicina crítica tenemos que aprender. Yo creo que es algo que se ha avanzado mucho, pero que lo que observo en los cursos que hacemos, que es la parte más floja, digamos, que la gente ingresa a la parte crítica, y lo último que aprende o que tiene por miedo a veces o desconocimiento es la parte de ecocardiografía, cuando en realidad, a mi criterio, es una de las que más información nos da. Mauro, acá hay un doctor que pregunta, ¿qué experiencia tenés vos con el protocolo RASH? Bien, el protocolo RASH, bueno, sí, la verdad es un protocolo que, yo soy anestesiólogo, o sea, el protocolo RASH está diseñado, lo diseñó un emergentólogo, el doctor Pereira, americano, y la verdad lo diseñó para el manejo de shock en pacientes de shock no traumático, ¿sí? No sé a quién le estoy hablando, pero imagínate, yo soy anestesiólogo, la verdad yo no estoy habitualmente en la primera línea manejando el shock, pero sí utilizo una adaptación del protocolo RASH para manejar las hipotensiones en el quirófano. Ni hablar, para mí es excelente, y sobre todo lo que tiene de excelente el protocolo RASH es que de forma didáctica y de forma muy clara uno puede hacerse la idea de cómo ordenarse para manejar la inestabilidad hemodinámica de los pacientes. O sea, el hecho de tener una bomba, un tanque y unas tuberías, es fácil ordenarse en la cabeza qué es lo que tiene que ir a buscar.
la verdad para mí el protocolo RASH es muy, muy bueno para entender el impacto que tiene la eco. Obviamente el RASH es un protocolo de eco multiorgánica, no solamente de ecocardio, pero obviamente el protocolo RASH empieza por la bomba, y la bomba es la ecocardiografía. O sea, si yo tengo un paciente inestable, por donde tengo que empezar es por la ecocardiografía. Obviamente en la pandemia del coronavirus, si viene alguien con disnea, es lógico que uno vaya a buscar la ecopulmonar primero, pero lo que en definitiva termina definiendo la vida o la muerte a veces en el paciente grave es la bomba, ¿no? La ecocardiografía. El doctor se llama Luis Martín y dice que está en Paraguay y que lo usan ellos en la urgencia para valorar al paciente en shock. Totalmente de acuerdo. O sea, obviamente no era el tema de hoy porque eso es eco multiorgánica, eso es lo que probablemente se hable mañana, pero sí, el protocolo RASH definitivamente es, a mi criterio, el mejor protocolo que hay para el manejo de la hipotensión no traumática, obviamente, ¿no? Estamos hablando de hipotensión no definida, no del paciente traumatológico. Bueno, después muchos te agradecen, estuvieron con vos en diferentes cursos y bueno, esperan nuevos videos. Bueno, ahí yo les dejé, bueno, si no lo vuelvo a la primera página, está mi mail, mi cuenta de Instagram. Suelo subir videos en Instagram para que la gente comente y charlar, discutir casos. Bueno, encantado, yo soy un apasionado de esto, así que el que quiera me comenta o voy subiendo videos y los vamos charlando y discutiendo en línea o bueno, también está la opción de los cursos. O sea, nosotros hacemos ya hace 6 años un curso de eco multiorgánica donde todos estos temas los tratamos. Bueno, este año estamos con el inconveniente de la parte presencial por razones obvias, pero le vamos a buscar la vuelta para que a través de la formación remota, más allá de que hay un e-learning, la parte práctica se pueda desarrollar de alguna forma y podamos trabajar con esta herramienta en el curso. Y bueno, no descarto que hagamos algo extra este año, así que nada, estoy disponible para consultas y pedidos. Otra de las preguntas, Mauro, la doctora Karina Ratzner pregunta, ¿cuál es el cambio histopatológico que explica la manifestación ecocardiográfica de COVID-19? A ver, bueno, yo soy anestesiólogo, es una pregunta que me excede. O sea, yo lo que pude leer es que tiene que ver con una lesión endotelial. No sé si la miocarditis tiene que ver con la afectación directamente del miocardio específico, pero la principal afectación que yo leí, cuidado que primero que yo leí, que como les decía, la información que hay hoy puede ser refutada mañana, tiene que ver más que nada con la lesión endotelial y las trombosis que generan todos los tejidos, ¿sí? Tiene más que ver con la lesión endotelial que con la afectación cardíaca específica. Por eso las manifestaciones más frecuentes tienen que ver con el aumento de infartos. También hoy se está discutiendo mucho el tema de la afectación neurológica relacionado a las trombosis y microtrombosis que hay en los vasos venosos cerebrales y demás. O sea, es un bicho malísimo, la verdad. La verdad es un bicho malísimo y estamos todos expectantes y aprendiendo. La verdad, más que decirles lo que he leído, en cuanto a esto no puedo decir, es eso, ¿no? Lo que está escrito. Pero que puede cambiar. La misma gente que lo escribe dice que lo que dicen hoy puede cambiar mañana, así que lamento no dar mucha precisión sobre esto. Esta misma doctora había hecho una pregunta anterior y decía, estos cambios que relatás en ecocardiografía impresionan todos en relación a isquemia.
¿Eso es COVID-19 a nivel cardíaco? Isquemia que vemos en miocarditis. Bien, mirá, yo la verdad es que no he tenido, lo señalé al principio de la charla para no generar falsas expectativas. O sea, lo que yo es armar una charla sobre pacientes que no son COVID. La verdad, lo que estoy mostrando son mis pacientes y armé una charla en relación a lo que hay escrito sobre COVID, pero creo que en Argentina y en el mundo no hay mucha experiencia sobre estas manifestaciones, más allá de lo que pasa clínicamente. Lo que yo les mostré, como hay un aumento en la incidencia de la isquemia, mostré pacientes isquémicos y pacientes con Takotsubo, como lo vieron, que es un paciente que tiene Takotsubo, pero no tuvo COVID. La verdad, yo no tengo imágenes de pacientes con COVID que tengan esas manifestaciones, sinceramente. O sea, es simplemente a modo de, como les decía al principio, es una charla motivacional. Experiencia sobre COVID, la mía es cero. La verdad es esa, y creo que la mayor parte de la gente que está en Argentina también. Por suerte. Bueno, después muchos amigos desde Jujuy, de Capital, todos te mandan saludos, muy buena la clase, pero en líneas generales respondimos todas las preguntas. Bueno, muy bien. Carmen Arce dice que es médica pediatra del interior de Formosa y que muchas gracias por la charla, que todo sirve. Bueno, gracias. Bueno, y después todos saludos, gracias, agradecimientos. Bueno, muy bien. Creo que respondimos todas. A ver acá abajo, ahí te digo. Saludos de Coronel Suárez. No sé si a vos te parece alguna, Mauro, ahí, pero yo te leí todas. A ver. Acá hay una, dice, existe... ¿Cuál es? Acá preguntan si existe alguna evidencia del uso del focus en la población pediátrica en el triage del COVID-19. Mirá, desconozco. No, yo no hago pediatría habitualmente, así que desconozco si puntualmente hay algo en el triage de pacientes pediátricos. La verdad es que imagino que la incidencia de patologías severas en chicos hace que sea bastante menos frecuente. Estoy pensando, no lo sé con certeza, que en los pacientes pediátricos la afectación cardíaca imagino que debe ser mucho menor, pero desconozco, la verdad no lo sé. Acá hay un doctor, Luis Martín, que dice que la verdad, focus espectacular. Nuestra experiencia en dengue fue que vienen pacientes hipertensos y bueno, como sabemos la mayoría son hipovolémicos, pero tuvimos sorpresa que la hipotensión estaba dada por miocarditis y falla de bomba. Mirá vos, bueno, es otro tema. Fantástico, es para lo que sirve Focus, porque uno a veces tiene en mente un diagnóstico y la ecocardiografía hace que a veces lo confirme, pero muchas veces haga que el diagnóstico sea otro y el tratamiento sea otro. Y a veces uno tiene una idea de lo que va a hacer y en definitiva lo lleva para un camino totalmente opuesto. Y bueno, y obviamente eso impacta en el resultado de los pacientes. Otra pregunta, el doctor Becker pregunta, ¿qué traductor sería más recomendable? Opciones si no tenemos el cardiológico. Muy buena pregunta. Yo lo iba a poner en un slide, pero después, por una cuestión de espacio, decidí no ponerlo. Mirá, si vos tenés una sonda convexa, se puede hacer. De hecho, el consenso de expertos que yo mostré no da una recomendación da una recomendación débil sobre que la mejor sonda es la sonda Phase Array o la sonda sectorial, porque te permite escanear mejor entre los espacios, entre las costillas. Pero si vos tenés una sonda convexa,
para hacer una eco focalizada y ver cosas groseras, está perfectamente bien, perfectamente bien. O sea, no hace falta. Y de hecho, para lo que sería un triage grosero, que vas a hacer un escaneo pulmonar y el escaneo cardíaco, si tenés una sonda convexa es suficiente. Ahora, si tenés la posibilidad de tener más de una sonda y tener la lineal, la convexa y la de ecocardio, ni hablar. O sea, cambiás de sonda entre un escaneo y el otro. Pero podrías hacerlo tranquilamente con una sonda convexa. ¿Sí? El consenso de expertos habilita, y de hecho hay bibliografía de que sirve en la sonda convexa también. La doctora Natalia Veiga te dice si tendrás algún protocolo de protección para los equipos de ecografía para trabajar con pacientes con COVID para compartirle. Bien, sí, después si quiere me escribe y le mando o lo pongo en el Instagram, no hay problema, como quieran. Hay varios protocolos y de hecho he participado en un webinar con gente de WinFocus que nos pasó un protocolo. Lo que uno ve es que la recomendación es que cada uno adapte el protocolo de limpieza o de desinfección de su equipo al protocolo de su institución, porque eso puede ser muy variable de acuerdo a donde estén. Nosotros, bueno, todavía no, yo en el lugar donde estoy todavía no he tenido contacto con COVID, así que no puedo decir mi experiencia, pero sí que lo fundamental de los equipos es que lo que nosotros hacemos es poner un film o un plástico transparente sobre el teclado para que no tocarlo, o sea, si lo tocamos después eso se descarta, porque justamente el teclado es lo más fácil, más difícil de limpiar. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de no tocarlo. Pero después la sonda se limpia fácilmente con cualquier solución con alcohol, no hay problema. Y lo que tratamos de hacer es, con un film de embalar, tratamos de cubrir las sondas para no trasladar el germen de un paciente al otro. O sea, es una medida bastante general. Lo que recomiendan, sobre todo en los lugares de urgencia, es tratar de usar, como yo les decía, los equipos inalámbricos, porque justamente el cable es lo que más puede contactar con el paciente. O sea, lo que apoyan solamente es la zona de los cristales piezoeléctricos y nada más. Por eso la ventaja del inalámbrico. Además, el inalámbrico lo que puede hacer es, se hace habitualmente, recomiendan con dos operadores. Uno está con la tableta o con el teléfono si lo puede ingresar, porque los protocolos hacen que uno no tenga que ingresar al área sin un teléfono, nada, pero si es parte del ecógrafo, la tableta la va a manejar otro, se las va a dirigir para que vea el operador y va a grabar una imagen. O sea, esa sería la forma de proceder para después del escaneo hacer un análisis posterior, inmediatamente posterior de la imagen y disminuir el tiempo de contacto con el paciente. O sea, esas son las recomendaciones básicas, pero después cada lugar va a adaptar de acuerdo al tipo de equipo que tengan, si va a moverse o no se va a mover el equipo y demás, van a tener que adaptar su propio protocolo. Pero sí, si quieren, después les paso los protocolos que hay. También la Sociedad Americana de Ecocardiografía tiene un protocolo de desinfección y demás. Yo se los paso, no hay ningún problema. El doctor Saucedo pide si le puedes repetir tu Instagram. Ahí está o un mail. Bueno, con el negro Saucedo, bueno, un amigazo, así que podemos hasta hablar por teléfono, pero ahí te dejo, ahí tenés el Instagram y bueno, yo voy subiendo imágenes y vamos charlando. Esto es algo muy... hoy las redes sociales permiten un montón de cosas, la verdad. Euge, no sé si a vos te figura alguna pregunta más. No, creo que ya están. Bueno, acá Karina Rasner hace una pregunta, pero no sé si ya la respondieron. Dice, estos cambios de trombosis e isquemia cardíaca que relatás como probables, ¿podrían explicar el shunt pulmonar descrito como causa de hipoxemia en COVID-19?
esta isquemia podría estar presente a nivel pulmonar? Bien, bueno, seguramente la doctora Costa, que va a hablar mañana, que es una experta en el tema, seguramente va a abordar esto, pero probablemente, de hecho, hoy se está hablando mucho sobre lo que está generando en el endotelio y a nivel de las células pulmonares, y se cree que el shunt intrapulmonar tiene que ver con la lesión endotelial que hay. Genera un cambio vascular, por eso, bueno, nos metemos en otro tema, pero tiene que ver con la estrategia ventilatoria de estos pacientes, cómo tienen un problema más de shunt intrapulmonar que de colapso, y entonces hay que encarar la ventilación mecánica de otra forma. Se piensa que el daño endotelial en el pulmón y en otros órganos está ocasionando todo el desastre que ocasiona. También a nivel neurológico, bueno, no soy neurólogo, pero hay escrito cosas sobre el gran impacto neurológico que está teniendo en los pacientes graves. Bien. Y Jorge Ábalos, de Humahuaca, Jujuy, pregunta, ¿qué tipo de equipo es el más adecuado? Bueno, un poco lo hablábamos antes, el tema del equipo depende, yo te diría que el equipo que tengas. La verdad, para ecocardiografía, obviamente, tener un equipo que tenga altas prestaciones te va a permitir hacer más y mejores diagnósticos, pero para lo que es focus, vos necesitas 2D y necesitas saber cosas groseras. O sea, necesitas ver si un ventrículo es más grande que el otro, si está vacío, si está lleno, si se contrae o no se contrae, si tiene derrame pericárdico. Eso lo puedes hacer con un equipo de última generación, o lo puedes hacer con el equipo con los que se hace la ecografía de una vesícula, o el EcoFast que hace en la guardia. Entonces, yo te diría que el equipo que tengas para esto. Obviamente, si vos tenés, cuanto más prestaciones tiene el equipo, más cosas vas a poder hacer. Pero, les repito, para esto, cualquier sonda que tengan, o sea, cualquier sonda me refiero a que pueda hacer ecocardio, que es la convexa, y en el mejor de los casos la sectorial. Además los equipos también va a depender de la sonda que tengan, los software de los equipos. O sea, si quieren hacer Doppler o cálculos hemodinámicos, hay equipos que no lo van a tener. O sea que van a estar limitados también por el equipo que tengan, pero estamos hablando de hacer diagnósticos más complejos. Bueno, Mauro, creo que respondiste todas las preguntas. No sé si vos querés agregar algo más. No, creo que ya está todo hablado. Bueno, para los que quieran volver a ver los videos que hemos estado subiendo a nuestra página, pueden ir a www.tecnimagen.com.ar/educación, y ahí van a poder volver a ver los videos que si hoy no se pudieron conectar. Así que está todo ahí. Bueno, por nuestra parte queremos agradecerte, bueno, la buena predisposición de siempre, y bueno, agradecerte la invitación a sumarte a esta campaña que hace Tecnimagen para poder ayudar a todos los profesionales en este marco de COVID-19. Y bueno, vamos a pasar toda esta información a nuestra página, y bueno, y cualquier cosa también tienen tu contacto para seguir evacuando alguna duda. Gracias, Mauro, por Agradecido todo. soy yo. Gracias por todo. Nos estamos viendo.